Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio Zarista. Mensaje del Soberano Patriarca Zosima. El Espíritu Santo es mi guía. Parte 24. El Espíritu ama hasta el punto de los celos. Señor, bendice. Como ya he dicho, los hijos de Dios se distinguen por los frutos del Espíritu, que ama hasta el punto del celo. Nuestro Salvador, al expulsar a los cambistas del templo, demostró esto con sus acciones, y las profecías sobre él se cumplieron. El celo por Dios me consume. Juan, versículos 2:17. San Gabriel siguió a los nuevos mártires que denunciaron el impío régimen rojo, reconociendo que los grandes carteles de Lenin y Stalin eran idolatría. San Gabriel quemó el retrato impío de este Lenin, es decir, en tiempos de blasfemia contra Dios y destrucción de los creyentes. Los verdaderos cristianos no permanecen en silencio. Por ello sus obras demuestran que el Espíritu de Dios reposa sobre ellos. Los santos apóstoles mataron y castigaron a varios hechiceros. Moisés y Elías también lucharon espiritualmente contra hechiceros y gobernantes malvados que apartaban al pueblo de Dios. Hay muchos ejemplos de esto. San León el obispo quemó a un hereje y luego continuó con el servicio del templo. San José de Volossk persiguió a la herejía judía y condenó y maldijo a quienes participaban en ella. San Juan Crisóstomo denunció no solo a los judíos, sino también a quienes se asociaban con ellos, diciendo: «Los judíos mataron al Hijo de vuestro Señor, y vosotros os asociáis con ellos». Y así sucesivamente. Hay muchísimos ejemplos así, y es evidente que el Espíritu de Dios verdaderamente reposó sobre ellos. Admiro todo esto, pues el Espíritu Santo arde mi corazón, y me duele lo que le está sucediendo a la Iglesia en nuestros tiempos. Constantemente escucho a los sacerdotes del Patriarcado de Moscú decir que el Espíritu Santo está presente en sus sacramentos, y el hecho de que su patriarca Kirill sea un hereje judío no les preocupa en absoluto. Bien, si el Espíritu de Dios está con ustedes, ¿qué frutos del Espíritu mostrarán? Porque si Él está entre ustedes, debe haber frutos. Cristo mismo habló de esto. Entonces, ¿qué frutos del Espíritu Santo tienen en estas organizaciones? La vida viva del Espíritu se aportó de ustedes junto con los santos ancianos. El celo descrito anteriormente no se observa entre ustedes. Al contrario, solo reina la traición. Enumerémoslos. Se les dijo que de ahora en adelante el diablo tendría libertad, que aparecerían videntes en televisión para destruir el rebaño de Cristo, por el cual el Señor derramó su sangre. Ustedes, por supuesto, estuvieron de acuerdo, pues no hay ni uno solo de ustedes que se atreva a maldecir a estos hechiceros. ¿Qué canon de la Iglesia permite a los pastores guardar silencio cuando ven morir a tantos a manos de hechiceros? Ninguno. ¿Es este silencio obra del Espíritu Santo? Por supuesto que no. Los judíos les dijeron en sus leyes: de ahora en adelante el judaísmo, la secta de Chabad, asesinos de Cristo, estará en igualdad de condiciones con el Patriarcado de Moscú. Y esta secta de satanistas y asesinos será ahora tradicional en Rusia, un ejemplo a seguir. Ustedes guardaron silencio y estuvieron de acuerdo. Nosotros, los cristianos, por supuesto, sabemos que el Espíritu Santo no guarda silencio en estos asuntos, sino que habla a través de Crisóstomo diciendo que la sinagoga es morada de demonios y no puede ser tradicional. Y esta secta diabólica no puede estar en igualdad de condiciones con la ortodoxia en principio. Pero ustedes, el Patriarcado de Moscú, contradiciendo al Espíritu Santo, están de acuerdo con los judíos y guardan silencio. Se os dice que en el poder son los judíos asesinos de Cristo, no los ortodoxos, como vosotros afirmáis, pero lo niegáis
vehementemente llamando a los judíos ortodoxos. Entonces, ¿quién en vuestra opinión equiparó el judaísmo con la ortodoxia? ¿Quién convirtió a la secta Chabad-Lubavitch, que maldice a Cristo, en una religión tradicional en Rusia? ¿Quién está haciendo esto? ¿Acaso los papúes, en vuestra opinión, promueven el judaísmo en Rusia? Se les informó que a partir de ahora no se les denominará iglesia, sino organización con un organizador judío, y ustedes aceptaron. Se os advirtió, además de su organización Patriarcado de Moscú, se registrarán en la Federación Rusa muchos más grupos sectarios, como ustedes, organizaciones religiosas e incluso satanistas, pero no podéis proclamar su superioridad ni siquiera sobre ellos, y ustedes también estuvieron de acuerdo con esto. Se les informó que a partir de ahora, tras registrar su iglesia, las autoridades rusas los considerarían una organización creada. Así consta en el extracto del Registro Estatal Unificado de Entidades Jurídicas de 1991, y ustedes aceptaron. Resulta que no fue Cristo quien los creó, sino las leyes de la Federación Rusa. Se les indicó que usaran mascarillas incluso en la iglesia durante la pandemia de COVID-19, que besaran el cáliz solo con mascarilla y que limpiar la santa cuchara, que contiene la sangre de Cristo, con alcohol porque es contagiosa. Perdóname, Señor. También aceptaron esto. Se les informó a partir de ahora, todos los feligreses serán identificados con el número de la bestia, utilizando el número de identificación fiscal, y sus iglesias también. También aceptaron esto. Luego ordenaron que el Talmud judío fuera aceptado como libro sagrado en Rusia, donde llama a la gente animales y goyim. También ordenaron que se dijera a todos que los judíos que mataron a Cristo, al igual que los cristianos, adoran al Antiguo Testamento, al Dios del Antiguo Testamento, el Padre Celestial, lo cual contradice por completo las palabras de Cristo y todos los concilios, que declaran que el padre de la sinagoga es el diablo. Pero ustedes aceptaron esto de los judíos e incluso llegaron a contradecir al mismo Dios Cristo. Se les dice que unieran a todos en la igualdad de religiones, que pusieran a la Iglesia de Cristo al mismo nivel que las sectas, y lo hicieron. En congresos celebrados en Kazajistán, en reuniones de todas las religiones, se le ordenó redactar un documento que afirma que Dios mismo supuestamente creó todas las religiones, y por lo tanto expresó su sabiduría. Y ustedes, aun sabiendo que fue el diablo quien creó las sectas, los cismas y las herejías, accedió y su patriarca firmó este documento sobre la fraternidad humana, con semejante calumnia contra Dios mismo, quien creó únicamente la Iglesia Apostólica. Con esto ustedes se renunció claramente tanto a Cristo como a la ortodoxia. Después de esto, ¿cómo puede estar el Espíritu Santo con ustedes? De ninguna manera. También renunciaron al consejo local y aceptaron pasaportes judíos con la imagen de Baphomet y 3 seises. Le dieron rienda suelta al diablo para que practicara brujería contra nuestros hijos abiertamente en televisión con videntes. Si alguno de ustedes declara abiertamente que la sinagoga es una morada demoníaca, se les advierte que serán encarcelados de inmediato declarados extremistas, lo que significa que tienen prohibido profesar abiertamente el Santo Evangelio y las enseñanzas de San Juan Crisóstomo sobre los judíos. Ustedes, el Patriarcado de Moscú, lo han aceptado todo. ¿Dónde está, pues, vuestro Espíritu Santo, aquel que vemos en los santos? La ausencia de ancianos santos en la iglesia es señal de que vuestra casa permanece vacía. Además, el Señor amoroso no quita a los padres portadores del Espíritu. Esto demuestra que ustedes en el Patriarcado de Moscú no tienen al Espíritu Santo, quien es celoso y ama hasta el punto de los celos. Cuando los judíos mataron a Cristo, el Señor les quitó a los padres portadores del Espíritu Santo.
Ahora ustedes tampoco tienen a nadie. Son traidores y han llevado a la gente a la maldición judía. No hay ni uno solo entre ustedes que se haya presentado con celo para denunciar a los hechiceros, y no solo para hablar, sino para condenar, maldecir, anatematizar, etc. Es decir, para ser celosos y estar vivos en Dios. Ustedes son cadáveres, y para que la gente cobre vida en Dios deben huir lo más lejos posible de ustedes. No son una iglesia. Y aquí una breve explicación de ustedes. ¿Acaso no ven, Patriarcado de Moscú, que el Espíritu de Dios no realiza los sacramentos de la iglesia en medio de ustedes, porque han traicionado al Dios vivo? Repito, por eso ya no tienen ancianos portadores del Espíritu. Su casa permanece vacía. Estos son sus frutos sin alma. Mirad a la santa y gran mártir Catalina, la sabia esposa de Cristo. Por celo y amor a Dios fue por su propia voluntad a aquel templo demoníaco donde el impío emperador Maximiano sacrificaba incontables animales a los demonios y donde se había congregado una multitud. Y aquí que el Espíritu Santo ardía en su hermoso corazón, y como se dice en las vidas de los santos, se llenó de celo por el Dios verdadero, y se compadeció de los que perecían en el error. Lo oís, se llenó de celo por Dios y se compadeció de los que perecían. Esta es la obra del Espíritu Santo. San Silvano la Tunita da testimonio de ello diciendo: el amor no puede soportar cuando de a los que perecen. ¿Y qué estáis haciendo, Patriarcado de Moscú? En vuestros nefastos congresos ni una sola vez vuestros obispos han dicho que el Dios verdadero es la Santísima Trinidad y que no hay otros dioses. Sin embargo, al contrario, Kirill Gundyaev está adoptando documentos sobre la fraternidad humana que hablan de pluralismo, y ahora profesáis que Dios supuestamente creó todas las religiones diferentes y así expresó su sabiduría. ¡Qué disparate y blasfemia contra Dios! Si tuvierais el Espíritu Santo, no permaneceríais callados, presenciando esta blasfemia. Pero a vosotros, muchos sacerdotes, ni siquiera os importa lo que firmen vuestros patriarcas. Desvergonzados, pero Santa Catalina estaba llena de celos y dolor en su corazón. Es necesario e importante no solo hablar en contra de esto, sino ir allí vosotros mismos y denunciar a este zar. ¿Entendéis, gente? Al acusarlo de ceguera y de adorar demonios, en lugar de a Dios también habéis expuesto su ceguera al no ver todo esto y destruir a otros. Recordadlo, aquellos en quienes arde el Espíritu de Dios son siempre luchadores por la verdad y jamás permanecerán en silencio cuando vean a los que perecen. Y ustedes, desvergonzados, incluso le dicen a la sinagoga del diablo que están obrando bien, que su fe debe ser respetada. ¿Qué fe? La fe que mató al Hijo de Dios. Con esto solo demuestran amor al diablo, no a Dios. Durante los últimos 20 años, la televisión ha estado emitiendo todo tipo de programas donde hechiceros y magos sin escrúpulos libran batallas psíquicas y aniquilan millones de almas humanas, y ustedes permanecen en silencio. ¿Acaso el Espíritu de Dios guardó silencio en los apóstoles al enfrentarse a hechiceros y magos? Claro que no. Por eso les digo que el Espíritu Santo no está entre ustedes, ni Cristo entre ustedes. Son la personificación de la traición. Debemos huir de ustedes como si fueran leprosos o peor. Supongamos que alguien imitando a los santos se presentara y denunciara con vehemencia a estos hechiceros, a estos descarados adoradores del diablo, diciendo que están arruinando a millones, atrayéndolos con brujería, convirtiendo a la Santa Rusia, la casa de la Madre de Dios, en una guarida de ladrones. ¿Qué harían las autoridades con un cristiano así? Por supuesto, lo encarcelarían como extremista. ¿Acaso no es prueba de que las autoridades son diabólicas? ¿No es prueba de que les han prohibido incluso denunciar al diablo? Por supuesto que sí. Pero, ¿cómo se puede predicar la única verdad sin antes exponer el error? ¿Cómo? Es imposible. Es tan evidente como el agua.
Así pues, a todos los cristianos se les ha prohibido dar testimonio de la única verdad, Jesucristo, y a este gobierno judío lo llaman ortodoxo. Son adoradores del diablo y satanistas, asesinos, y ustedes, sus protectores, son satanistas igual que ellos, aunque muchos feligreses ni siquiera entenderán lo que está pasando. Estos hechiceros te muestran claramente quién eres en realidad. Para la sinagoga de Moscú, eso es lo que eres. Si el Espíritu de Dios no ardiera en mí, no los habría reprendido ni habría sido encarcelado por ello. Pero yo hablo de la verdad y por supuesto el Dios verdadero me protege, quien arde en mi corazón y proclama la fe viva, quien apenas estamos al comienzo del camino. Pero ustedes no conocen a Dios y el Espíritu Santo no está entre ustedes. Pero ¿quién de ustedes no confirmará que los hechiceros están destruyendo las almas de las personas mediante esas batallas de psíquicos? ¿Quién? Todos los santos nos prohíben asistir a diversos espectáculos, pero esto es claramente brujería que cautiva los corazones de las personas y así las destruye. ¿Cuántos de ellos recitan sus conjuros en voz alta y la gente escucha? Y por supuesto muere arrastrada por la emoción de quién ganará, y así sucesivamente. Claramente practican brujería en nuestro país, y ustedes permanecen callados, los mismos asesinos. ¿Acaso no han oído lo que dice la Biblia? Dios les pedirá a los pastores las almas de los perdidos. Ustedes no necesitan a la gente en absoluto. Entonces, ¿por qué Dios los necesita? Cristo, amando a la gente, vino a la tierra predicando la verdad. Este sermón incluye inseparablemente la represión de los engañados. Por esta razón fue asesinado. Y ustedes actúan en contra de la obra de Cristo mismo. Sus propias acciones demuestran que son cadáveres tibios y sin alma. El Espíritu de Dios no les da vida y ustedes no lo conocen. Simplemente vas a trabajar como se espera, a servir y ahí está. Si estuvieras vivo en Dios, no habrías permitido que los hechiceros destruyeran a la gente impunemente. No habrías aceptado leyes que prohíben la denuncia de herejes y adoradores del diablo. Incluso reconociste que la sinagoga supuestamente adoraba a Dios Padre. ¡Qué descaro! Quedas expuesto por las palabras del santo apóstol Juan, quien dice: todo espíritu que no confiesa a Cristo como Hijo de Dios es espíritu del anticristo. Capítulo 1, Juan, versículos 4-3. ¿Y acaso la sinagoga acepta a Cristo? Por supuesto que no. Son asesinos del Hijo de Dios y no pueden adorar a Dios Padre sin el Hijo. En la sinagoga el diablo es su padre, y cuando os lo demuestro, huís como cobardes. Me dais asco. Que Dios da que la gente despierte y os vea tal como sois. Que Dios da que por medio de las oraciones de los grandes mártires muchos despierten y se llenen de fervor por el Dios vivo. Este santo y bueno celo da testimonio del Cristo viviente, del Dios viviente, que ama hasta el punto de los celos. Cuando vosotros traidores lo sepáis, será demasiado tarde para muchos. Que el justo juicio de Dios se cumpla sobre todos. Amén. Y vosotros, queridos hermanos, despertad, dejad de creer todas las calumnias y mentiras sobre el imperio zarista. El Dios viviente está con nosotros, así que vamos a sufrir por Cristo y a desenmascarar a los blasfemos contra Dios. Recordad, siguiendo el ejemplo de Cristo, es imposible predicar la verdad sin reprender a los perdidos, sin acusar a los traidores, algunos con suavidad, otros con dureza, según Dios lo ha determinado. Con Dios, salvaos, sed celosos, amad, vivid en Dios. Amén. Soberano Zosima.